Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José Ramón Fernández Hermida, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo y académico de número de nuestra academia. Muchas gracias, profesor Fernández Hermida. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. El profesor Fernández Hermida comenzó su trayectoria profesional en la psicología como psicólogo clínico de los servicios de salud mental del Principado de Asturias a finales de los 70, en el Hospital Psiquiátrico Regional de Asturias primero y después en el Centro de Salud Mental de Teatinos de Oviedo. Un desarrollo profesional de 14 años que consiguió compatibilizar con su labor docente e investigadora como profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, hasta que en 1993 pasó a ser profesor titular y posteriormente catedrático en dicha facultad. Quizá por esta experiencia de tantos años de ejercicio profesional en los servicios de salud mental, el profesor Fernández Hermida ha sabido entrelazar también sus logros en la mejora de la profesión del psicólogo con sus logros académicos e investigadores en psicología clínica, especialmente en el campo de las drogodependencias, que ha sido su principal línea de investigación. El profesor Fernández Hermida es coordinador del Grupo de Investigación de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo y ha desarrollado una brillantísima y prolífica actividad investigadora, como atestiguan, por ejemplo, los más de 140 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, los 47 libros y capítulos de libros, la treintena de proyectos de investigación financiados que ha dirigido o en los que ha participado, o las más de 160 comunicaciones presentadas en congresos científicos nacionales e internacionales. A pesar de esta incesante labor investigadora, el profesor Fernández Hermida ha sacado tiempo para asumir responsabilidades universitarias de gestión, responsabilidades siempre ingratas, pero totalmente imprescindibles, de manera que, desde su inicio, es coordinador del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Oviedo y también es director de su Máster de Adicciones, una perspectiva psicosocial. Su prestigio en el área de la psicología clínica le ha llevado a presidir congresos nacionales e internacionales y a ser miembro de numerosos consejos editoriales y de dirección de revistas científicas y profesionales tan prestigiosas como Psicotema, Psychology in Spain, Papeles del Psicólogo, Salud y Drogas o Infocop. Pero su importantísimo papel en la psicología clínica española va, señoras y señores, mucho más allá de su trayectoria docente e investigadora y se ha construido sobre la base de su continuo compromiso con la profesión. Un compromiso generoso, valiente y determinante. Ha sido presidente de los órganos de dirección del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias desde su fundación en 1980 hasta el 2006, siendo su primer decano. Durante esos 25 años, el Colegio de Asturias creció de forma extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes colegios de nuestro país. Además, desde 1993 es vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, desde donde ha tenido un papel muy importante en el espectacular desarrollo que la psicología ha tenido en nuestro país en los últimos 30 años y en los logros que como profesión se han alcanzado. Creo sinceramente que la psicología española tiene una deuda de gratitud impagable con el profesor Fernández Hermida, quien ha dedicado una parte muy importante de su vida a luchar por mejorar nuestra profesión, con las incontables horas de trabajo y sinsabores que esa ardua labor siempre conlleva. Si actualmente la profesión de psicólogo es una profesión consolidada en España, reconocida por la sociedad y demandada en muy diversos ámbitos, desde la clínica hasta las emergencias, las adicciones, la educación, el mundo del trabajo, es sin duda por personas que, como el profesor Fernández Hermida, han sabido liderarnos con generosidad, perseverancia y acierto. Y también con valentía,
porque enfrentarse a las administraciones, a los poderes fácticos o a las críticas destructivas y mal informadas requiere una valentía que pocos tienen. Tal vez por eso en la Academia ostenta la medalla número 13, sin ningún tipo de temor al malfario. La calidad y la relevancia de sus méritos académicos, profesionales e investigadores han sido reconocidas por numerosos premios y distinciones, entre otros el Premio Nacional de TEA 2005, el Premio al Mejor Profesor de Psicología de 2012 de la Asociación Estatal de Estudiantes de Psicología o el Premio Ibérico de la Psicología 2015 concedido por el Consejo General de Colegios de la Psicología de España y Orden dos Psicólogos Portugueses, además de numerosas distinciones de diferentes colegios oficiales de la Psicología de España, de los que es colegiado de honor o de los que ha recibido diversos galardones. Por todas estas razones es un honor y un placer presentar al profesor José Ramón Fernández Hermida y su conferencia titulada Psicología, Prevención y Salud Pública, ¿mito o realidad? Cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz, por tus amables palabras que considero que están más motivadas claramente en la amistad que en una ponderación severa de mis méritos. Eso, pongámoslo por delante. De todas las maneras, quiero agradecer también a la Academia y a la presidencia de la misma la oportunidad que me da para participar en estos miércoles de la Academia y exponer algunos asuntos que son de mi preocupación desde hace algún tiempo y que la pandemia no ha hecho más que acrecentar. No pretendo, desde luego, en esta conferencia otra cosa que mover a un análisis de la peculiar situación que vive la prevención comportamental, un espacio científico y profesional que por su ligación con la psicología comparte muchas de sus peculiaridades. Tampoco tengo como objetivo fijar un estado de la cuestión, por el mero hecho de que esa tarea excede los márgenes de esta intervención. No debe de ser tarea fácil, ya que no encontré a nadie que lo haya hecho, ni siquiera con el nivel de levedad con el que voy a afrontar este asunto en la presente ocasión. La línea del discurso discurrirá inicialmente haciendo una distinción de la prevención a la que me voy a referir, separándola de la prevención con base en la biología, para luego pasar a describirla sucintamente, definiéndola, explorando su campo de acción y estableciendo su conexión con la psicología. A continuación hablaremos del estado de la realidad de la prevención, intentando dilucidar qué tipo de realidad es, o si puede decirse mejor que estamos ante un mito, que en este caso, según la Real Academia Española de la Lengua, sería cosa a la que se atribuyen cualidad o excelencias que no tiene. Por último, haré una brevísima incursión en la idea de cultura de la prevención, un término que veremos si aclara más que oscurece la explicación de la realidad de la prevención y lo que debemos hacer para favorecer esta cultura en el caso de que finalmente se considere deseable. Hagamos primero una distinción. ¿De qué tipo de prevención estamos hablando? Hay algunos asuntos que nos remiten directamente a la necesidad de prevenir en muchos campos de la actividad humana. Por ejemplo, se habla de la prevención del cambio climático, de los incendios, de la violencia y de los conflictos, de la pobreza, de los accidentes laborales, del suicidio, de las caídas en los domicilios, de los problemas más prevalentes de la salud mental como la depresión, las adicciones, o de los problemas de la salud física como los problemas cardiovasculares, la obesidad, o de la prevención de los efectos más perniciosos de las pandemias presentes y futuras, y así de muchos otros temas o asuntos. Todos ellos han obtenido y están obteniendo atención de los políticos y científicos y muchos son de plena actualidad. En la mayoría de los ejemplos anteriores, la prevención no se refiere primariamente a actuaciones directas sobre los mecanismos de acción biológicos que están en la etiología de algunas enfermedades, que es el objetivo más común en la salud pública. Si nos fijamos en todos los casos, estamos hablando de actuaciones en gran medida sobre conductas propositivas, más o menos complejas, y por lo tanto los mecanismos de acción sobre los que debe operar no son moléculas, células, tejidos, redes neuronales u organismos en cuanto a entidades biológicas. Es más, tampoco nos referimos a las condiciones materiales que operan biológicamente sobre las personas, como sucede cuando se explican las grandes mejoras que ha habido en la prevención
derivadas de la promoción de medidas de higiene pública o el incremento de la mejora del material de nuestras vidas. Ahí los mecanismos de acción sobre el organismo son biológicos. Pensemos, por ejemplo, en cómo la higiene, como la cloración del agua, ha reducido el hábitat de los agentes infecciosos, la mejora de la alimentación, los problemas derivados de la malnutrición, o la adopción de las vacunas dificultando la extensión de las enfermedades infecciosas. Pero, sin embargo, sí pueden incluirse los planes, programas y estrategias para la puesta en marcha de las medidas de prevención, incluso las mencionadas vacunas, o medidas de higiene, o mejora de la alimentación, que deben planificarse e implementarse por medio de medidas comportamentales de distinto nivel, alcance y complejidad. El elemento común en todos los ejemplos que he dado anteriormente sobre la prevención a la que me quiero referir se centra en el control del comportamiento individual y colectivo, con el fin de mejorar la salud individual y poblacional, incluso como condición necesaria para que en muchos casos las medidas de acción preventiva biológica puedan tener lugar. Dicho de otra forma, se trata de incorporar las ciencias del comportamiento al campo de la salud pública. Es bien conocido que muchos problemas de salud tienen entre sus factores de riesgo y protección comportamientos que aumentan o disminuyen la probabilidad de mantener una vida saludable, reduciendo el riesgo de mortalidad y de disfunción. En algunos casos, los factores comportamentales se convierten en el único factor que se puede manipular, como pasa en la mayoría de los problemas de salud mental. En otros, puede ser una variable de gran importancia para conseguir los efectos positivos de las intervenciones biológicas, como ha podido verse recientemente con la dubitativa e incipiente adopción de medidas que favorecen la vacunación contra el COVID-19. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, la comunicación para cambiar la percepción de riesgo de la población frente al virus, o el uso de incentivos en Estados Unidos para vacunarse, pero ha habido otros muchos. La prevención centrada en la evaluación e intervención sobre estos factores comportamentales la denominamos prevención comportamental, que algunos han denominado la nueva ciencia de la prevención. Sin ánimo de acotar todos sus lados, entiendo por prevención comportamental una disciplina y actividad científico-profesional que se nutre del conocimiento científico del comportamiento humano y cuya finalidad es la identificación y conocimiento de los factores de riesgo y protección comportamentales que están asociados con problemas de salud, trastornos o enfermedades, sean psicológicos o biológicos. Sus intervenciones son contextuales y se encaminan a eliminar o reducir los comportamientos de riesgo y a maximizar los de protección. Nótese que no establezco como objetivo distal o final de la prevención comportamental solo a las enfermedades, como se entiende a veces erróneamente, sino también a los problemas psicológicos de diversa índole que reducen o deterioran el bienestar y la salud, tanto individual como poblacional. El suicidio o el acoso escolar pueden ser objeto distal de prevención, a pesar de que en ningún sitio estén considerados como trastornos en los sistemas nosológicos más comunes y mucho menos como enfermedades. Aquí debo hacer otra precisión que se deriva de la definición previa. Del concepto de prevención o de ciencia preventiva, excluye explícitamente cualquier tipo de acción con propósito preventivo que no venga avalada por la razón, y entre ellas la razón científica. Lamentablemente, es aún muy común confundir la intención preventiva o cierta racionalidad preventiva basada en el sentido común con la ciencia de la prevención. Esa confusión tiene bastante apoyo político y social. Existen muchos ejemplos. Voy a citar uno reciente. La situación pospandémica parece haber acrecentado el interés de las autoridades sanitarias y educativas en la salud mental de los jóvenes. Algunas autoridades educativas están comprometidas públicamente con el impulso de políticas de prevención del riesgo suicidio o de los comportamientos autolesivos en las escuelas. La medida estrella son algunas charlas dadas por los profesionales cuya forma y contenido parece dejarse en sus manos. La pregunta que acaba de formularse aquí es: ¿cuál es el fundamento científico para promover esas prácticas? ¿Qué tipo de pruebas tenemos de que ese tipo de actuaciones tienen algún efecto sobre factores de riesgo y protección conocidos de esas conductas autolesivas o de los intentos de suicidio? Supongo que una de las ideas que impulsan esas prácticas es que resulta racionalmente positivo que profesionales preocupados, sean psicólogos o no, hablen con los niños y jóvenes de estos asuntos. Ellos sabrán cómo convencerles para que no se lesionen. Lo curioso es que sabemos
que no tiene por qué ser necesariamente así. El sentido común no es una buena guía científica. En ese caso, si fuera así, el Sol estaría girando alrededor de la Tierra aún. En prevención comportamental, el ejemplo más conocido es el caso Dare, un programa muy criticado en Estados Unidos en el que los policías iban a hablar a los colegios para hablarles a los alumnos de los males de las drogas y la delincuencia que ellos conocían bien. Los resultados o eran nulos o incluso contrapreventivos. El programa Dare se sigue implementando en Estados Unidos. Esto no es prevención. Así que las actividades preventivas que no encuentren acomodo en el plano material y formal de la ciencia quedarán fuera del foco. Aunque eso no elimine la necesidad de ser explicadas esas acciones, analizando su funcionalidad social. Pero eso es otro asunto. Cuando pensamos en prevención comportamental, tenemos que imaginarnos diversos niveles. En la cúspide se encuentran las políticas preventivas, que son complejos conjuntos de acciones políticas encaminadas a un fin establecido. De estas acciones se encargan los órganos políticos y comunitarios. En un nivel más bajo se encuentran las intervenciones preventivas organizadas en programas de prevención, de actuación, que operan variables comportamentales de acuerdo con principios psicológicos. En este nivel operan diversos tipos de agentes que interactúan directamente con los individuos y los grupos. Entre medias hay muchas formas de intervenir, pero de eso hablaré un poco más adelante. Hablemos ahora de las realidades. Diseccionemos la realidad de la prevención comportamental en tres grandes apartados: realidad social, realidad científica y profesional. Veamos algo de su realidad social. Podemos verla desde dos ángulos, al menos. El primero sería desde la imagen pública y la acción de los gobiernos, la política, y el segundo desde el reflejo legislativo. Son planos conjugados, pero no idénticos. La prevención tiene buena imagen social. El apoyo de la prevención comportamental comienza ya en el refranero. Se dice que es mejor prevenir que curar, aunque como pasa siempre con el refranero, también se dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, lo que puede interpretarse como una serie de invalidación del principio general que parece defenderse en la primera sentencia. Dejando a un lado la llamada sabiduría popular, no cabe duda de que la prevención tiene buena imagen, dado que se supone que evita el sufrimiento e idealmente reduce los enormes y preocupantes costes sanitarios, sociales y humanos de la enfermedad o los problemas de salud y sociales. Esta buena imagen parece el reflejo de una idea difícil de alcanzar, ya que no siempre es fácil o, si se quiere, parece posible prevenir todo. Esto es especialmente cierto, sobre todo cuando los factores que hay que manipular o alterar con ese propósito tienen un fuerte componente social o psicológico. O lo que es lo mismo cuando hablamos de prevención comportamental. En palabras de dos autores que han escrito un libro sobre este asunto recientemente, que es titulado ¿Por qué la política del gobierno no es más preventiva?, en el que comparan las políticas llevadas a cabo por el gobierno británico con las que hacen los que se ponen en marcha en Escocia, se dice que pocas personas critican el sentimiento general de que prevenir es mejor que curar, hasta que no nos movemos a asuntos más específicos, tales como qué debe ser prevenido, cómo debería hacerse, quién debería pagarlo y qué grupos deberían ganar o perder como consecuencia de los cambios políticos generados por la prevención. El sentir social, tal y como se refleja en los medios de opinión, está realmente fragmentado y es fluctuante en su apoyo a la intervención social, llamada a veces ingeniería social, que se requiere a la hora de prevenir muchos de los grandes problemas que afronta la prevención comportamental. Un sintagma, la denominada ingeniería social, que genera especial y a veces completamente injustificada aversión. Recomiendo al respecto la lectura del artículo publicado ayer en El Mundo por uno de nuestros pensadores más inspirados, que es Félix Ovejero. Esa división lleva a que los grupos afectados por un problema estén de acuerdo en la necesidad de la intervención estatal frente a una parte que se opone o es indiferente. Este mundo fluctuante de apoyo y rechazos, gobernado por la marea de los acontecimientos, puede explicar una política dubitativa que en algún momento legisla sin poner los medios para que lo legislado llegue a ninguna parte, ya que de esa manera satisface al descontento, pero no solivianta al que se opone. La legislación pro prevención es una realidad innegable y tiene una clara presencia en las normas que regulan el campo de la salud. Tanto desde la perspectiva nacional como internacional,
La prevención de los problemas de salud y la promoción de la salud son dos actividades a las que se les concede una gran importancia. Solo dos apuntes, uno nacional y otro internacional. La Ley General de Salud Pública, de 4 de octubre de 2011, dice tener como objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva. En el articulado referente a las actuaciones de salud pública, se da importancia en todos sus apartados a la prevención de los problemas de salud y la promoción de la salud, con 2 capítulos dedicados a la definición y caracterización de estos aspectos. En consecuencia, uno de los principales hitos legislativos de la legislación española establece como su propósito principal prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud. Si tenemos en cuenta la relevancia que tiene la prevención comportamental en los trastornos más prevalentes, posteriores, evidentemente, a lo que se ha denominado por algunos transición epidemiológica de las enfermedades infecciosas a otras no transmisibles, en las que el comportamiento es un claro factor de riesgo, la prevención comportamental debería ocupar un espacio privilegiado en ese espacio de prevención que atienden las agencias de salud pública y que indica la Ley General de Salud Pública. En el campo internacional nos vamos a fijar en los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU ha señalado 17 metas de muy variado rango, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben alcanzarse en el 2030. Entre ellas el Objetivo 3, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, está subdividido en diversos subobjetivos. De forma directa, los subobjetivos 3.4, 3.5, 3.6 y 3A apuntan a metas en las que la prevención comportamental tiene un papel central. En concreto, dichos objetivos son: para 2030, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar; fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol; para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo; y fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco en todos los países según proceda. No hay duda, a la vista de lo que acabo de decir, que los gestores políticos y técnicos de la salud conceden una gran importancia a la promoción de la salud y la prevención. Para muestra, otro botón. En una entrevista dada a un periódico nacional recientemente por un exconsejero de salud del País Vasco, una de las comunidades, por cierto, más cerradas a la implantación de la psicología a la atención primaria, se dice rotunda y textualmente que como marco general es necesario un modelo asistencial y organizativo que sea preventivo y esté basado en la atención primaria. Hoy no lo es, dice el consejero. La prevención no es algo que viene bien y que ya haremos más adelante. La experiencia del último siglo confirma que nunca llega a ese momento. Y ahí termina. No creo que esta opinión sea excepcional. Como ya he dicho, hay cierto consenso social explícito de que se deben hacer así las cosas. Lo que resulta intrigante es que se entiende aquí por prevención. La prevención es una disciplina científica que reclama la existencia de una realidad legislativa, programática, organizativa, con equipos técnicos dedicados a planificar, desarrollar, implementar y evaluar planes de prevención dentro de los departamentos de salud pública, atención primaria y de manera muy importante en diversos ámbitos sociosanitarios. Pero la realidad de la prevención comportamental es extraordinariamente débil en todos esos ámbitos y espacios. Y ahí es donde está una buena parte de la tarea que tenemos que hacer. Hablemos ahora de la realidad científica. La realidad científica de la prevención resulta especialmente difícil de acotar, por ser a la vez amplia conceptualmente y con resultados fragmentarios. Existe un gran número de áreas donde la investigación ha mostrado algún efecto, muchas veces limitado, de la intervención psicológica sobre los factores de riesgo y protección en la supresión, reducción o atenuación de comportamientos indeseables posteriores, sean objetivos mediales como los problemas relacionales o ciertas formas impulsivas o distales de la prevención como la adicción o el absentismo escolar.
Efectivamente, los objetivos de la prevención pueden ser comportamientos distales, tales como la violencia o el suicidio, o bien pueden ser mediales, porque conducen a un problema psicológico, un trastorno mental o una enfermedad, como pueden ser ciertos patrones de comportamiento impulsivos, el uso de sustancias tóxicas o cualquier otro comportamiento de riesgo. Las áreas en las que la intervención preventiva comportamental cuenta con un respaldo de estudios de eficacia, efectividad o eficiencia son múltiples, pero no resulta fácil sistematizar la información para poder resumirla brevemente, ya que suele estar limitada a estudios experimentales con mayor o menor generalización. Rara vez son investigaciones multinivel de media y larga duración llevadas a cabo en contextos de aplicación normalizados. Aquí pongo una tabla en la que he hecho balance de la mayoría de las áreas en las que la prevención comportamental ha tenido y tiene estudios de efectividad o de eficacia más o menos desarrollados. La verdad es que, a fuerza de ser sinceros, es difícil encontrar historias claras de éxito en este campo. No estoy hablando de resultados positivos en investigaciones controladas dentro de un contexto concreto y con indicadores a corto plazo, tal y como se ve normalmente en las investigaciones al uso. Me refiero a programas de prevención que tengan como objetivo la reducción de la prevalencia de una conducta de riesgo en una población definida, por ejemplo, el consumo de sustancias en menores de edad, dentro de contextos normalizados no experimentales y con evaluaciones a corto, medio y largo plazo. Programas de prevención bien formados y informados, dotados y evaluados de carácter multinivel que abarquen tanto el ámbito macrosocial como el individual, son aún excepciones, que ponen de relieve la complejidad de las metas como de los medios para conseguirlas. Su ausencia se explica por la ausencia de incentivos, por la carencia de incentivos y recursos para llevarlos a cabo. Aún así, no todo es un páramo. Lamentablemente para Hoffman, uno de los pocos críticos al que luego me referiré, un ejemplo de éxito es el del tabaquismo. No es un éxito apabullante, pero sus resultados son incontestables. La presión sobre el tabaco está teniendo efectos sobre los jóvenes de las sociedades desarrolladas, con las prevalencias reduciéndose cada vez más, hasta el punto que parece alcanzable una iniciativa registrada recientemente por la Comisión Europea e impulsada por múltiples organizaciones europeas también, para conseguir que los nacidos desde 2010 sean la primera generación que vive en un entorno libre del tabaco y que deben de usar, entiendo que mayoritariamente, esa sustancia. Miremos, y ahí pongo los resultados en España, tal y como los presenta el Observatorio Español de las drogodependencias a través de los datos que se obtienen de la encuesta Estudes. Otro de los resultados de éxito se ha dado también en las adicciones, y más concretamente en el consumo de alcohol y otras sustancias en jóvenes. Me refiero al caso islandés, en donde se puso de manifiesto que la prevención puede conseguir resultados tangibles allí donde se aplican de forma sistemática los principios que indica la ciencia comportamental de la prevención, si se ponen los medios para conseguirlo. ¿Qué ha pasado con ese caso de éxito? Que no es que sea muy conocido. Desde el principio se ha especulado que podría ser un caso único, producto de una circunstancia política y social peculiar que no es fácilmente extrapolable. En el caso islandés se ha podido cumplir la máxima de que la prevención debe actuar en todos los niveles, desde el político y comunitario al individual, con una implicación de todos los actores relevantes y con una metodología científica que ligaba la acción a la evaluación constantemente. Es verdad que se daba la circunstancia de que la sociedad islandesa estaba unida frente a un fenómeno de alcoholismo y consumo de sustancias en los jóvenes que veían como algo ajeno, y que las condiciones especiales de aislamiento y homogeneidad cultural propiciaron una mejor respuesta de las medidas preventivas. Pero este argumento, que puede interpretarse como una forma de desvirtuar el éxito de una intervención preventiva atribuyéndole a este caso una singularidad que no sería repetible, no tiene en cuenta que esas mismas singularidades han podido dar pie y fundamentar las políticas preventivas en salud pública, que, por cierto, nadie en su sano juicio discute. El éxito de las medidas de salud pública ha tenido que ver con su desarrollo en determinadas sociedades con un moderno y avanzado desarrollo económico-social. Tuvieron lugar en un ecosistema que las hizo posibles.
¿Por qué debería ser diferente en el caso de la prevención comportamental? La realidad científica de la prevención se apoya, entre otras cosas, en la ciencia psicológica. Como no podría ser de otra manera, la relación entre prevención comportamental y las disciplinas psicológicas está bien establecida. La psicología social ha contribuido de forma importante al entramado teórico de las estrategias de prevención a través de las teorías de las creencias en salud o de intención-conducta. De forma acompasada con la evolución de la psicología, también se han ido incorporando perspectivas cognitivas y conductuales a la prevención. Las últimas vienen de un ámbito mixto entre la economía y la psicología, como es la economía conductual. No se trata aquí de hacer un repaso sistematizado, no quiero asustar al público, de todas las diferentes teorías que modulan este ámbito disciplinar. Recientemente me voy a referir concretamente al modelo de Michi sobre el cambio conductual, porque se ha convertido en un referente teórico que debe tenerse en cuenta para desarrollar estrategias preventivas. Hay otras formas de verlo, pero el modelo de Michi lo cito no solo desde luego no por ser el último, sino por ser el más comprensivo en su acercamiento. La perspectiva de la rueda comportamental es bastante coherente con lo que sabemos sobre la prevención. La aproximación multinivel que podemos ver ahí en diversas capas de este círculo, haciendo ver el carácter sistémico en el que hay que enjuiciar el cambio comportamental, está acompañada por una perspectiva, desde mi punto de vista, en el desarrollo teórico, materialista y empirista. La modificación del comportamiento está ligada a tres categorías de análisis psicológico de la conducta, que son motivación, capacidad y oportunidad, que están dicotomizadas por distinciones clásicas, como son la capacidad física versus psicológica, la motivación reflexiva versus automática y la oportunidad física versus social. Vamos a dejar de lado la complejidad de estas distinciones conceptuales porque no vienen al caso, ¿no? Lo que une a estas tres categorías, que esto es lo que me importa, es que pueden manipularse mediante procedimientos meramente psicológicos, que no quiere decir necesariamente mediante procedimientos al alcance de los psicólogos o solo al alcance de los psicólogos, ni mucho menos que sean campo exclusivo de los psicólogos, pero que si se quiere, están al nivel de la ciencia psicológica como acciones a distancia, verbales o de control ambiental, que actúan sobre las conductas de los individuos que las reciben. Aquí se encuadran las operaciones de restricción comportamental, que están ahí señaladas, de persuasión, de incentivación, de coerción, de entrenamiento, de habilitación, de modelado y de reestructuración ambiental. A su vez, las intervenciones se encuentran supeditadas a determinadas categorías políticas que las activan, abortan o modifican, como son las guías de buen comportamiento, la planificación social y mental, la comunicación y el marketing, la legislación, la provisión de servicios, la regulación normativa y las medidas fiscales. A estos círculos de Michi y Robert West me permito añadirles un cuarto, compuesto por las ideologías, que a su vez modulan la disponibilidad de las categorías políticas. Este es un asunto especialmente importante que se encuentra en la base de lo que luego hablaremos sobre la cultura de la prevención. La influencia de la ideología en la prevención es bien conocida. Desconocerla puede llevar a que se tengan falsas expectativas sobre la influencia que tienen los mensajes sobre los segmentos sociales conservador, liberal como liberal o de derechas, frente a la izquierda. Dejemos también a un lado las dificultades conceptuales de esa clasificación izquierda-derecha. Un botón de ejemplo de la influencia ideológica se ha podido ver durante la pandemia del COVID-19. En un estudio hecho en USA se pudo comprobar que el eje conservador-liberal estaba altamente relacionado con el efecto de los mensajes sobre el eje de protegerse a uno mismo frente a proteger a los demás. Los mensajes más comunes fueron o estuvieron relacionados al principio con reducir el miedo y acentuar la responsabilidad pública. Pero esos mensajes no tenían apenas efecto en el polo conservador de la sociedad, mucho más comprometido con el hecho y con la idea de que el responsable de la salud es uno mismo. Además, también la ideología puede influir en la posibilidad de acción preventiva. Ha habido en la pandemia del COVID-19 una gran diferencia entre Occidente y Oriente. Aquí se primaron más los derechos individuales, considerándose por algunos sectores casi un crimen en los periodos de confinamiento. Sin embargo, en Oriente parece haber predominado una perspectiva más social o grupal. Nada nuevo bajo el sol.
pero los efectos que estas ideologías tuvieron sobre los comportamientos han sido constatables sobre la marcha de la extensión y mortalidad del coronavirus. Por último, una vez vistas las realidades sociales y científicas, me referiré a una incipiente realidad profesional. Los hallazgos en prevención no vienen acompañados de un desarrollo de la intervención psicológica profesional en el plano de la atención primaria, la escuela o la salud pública, que es donde deben desarrollarse este tipo de programas y que antes he señalado que es extraordinariamente débil. La implantación de la intervención psicológica profesional en áreas como atención primaria, la escuela o la salud pública es aún muy escasa. Es posible que esto cambie dado el incremento de profesionales en estos ámbitos. Por ejemplo, en España hay cada vez más psicólogos trabajando en atención primaria. En esas plazas puede exigirse con toda razón que el perfil de puestos se acomode en gran parte al ámbito de la prevención. El caso más claro es el de Cataluña. De 9 funciones, las que están directamente relacionadas con la prevención se recogen en la siguiente tabla. Y son más del 50%. Estamos ante algo excepcional que aún debe materializarse en la actividad profesional diaria. Pero esta incipiente realidad parece reforzarse cuando se especula sobre el futuro de la realidad de los psicólogos clínicos y su relación con la prevención. En las prospecciones sobre las áreas de crecimiento próximo de la psicología, publicadas recientemente, en el 2021, en American Psychologist, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia, se habla abiertamente de que la psicología debe centrar su atención en mejorar la salud mental de la población en su conjunto, para lo que hay que moverse más allá del modelo estándar, que entiende el tratamiento psicológico como una intervención individual entre un terapeuta y su cliente. Entre las innovaciones que se promocionarán o que deben promocionarse se encuentra la telesalud, las intervenciones ultrabreves y de baja intensidad aplicadas a grandes masas de la población y la prevención y la promoción de la salud pública. Aquí deben promoverse tanto intervenciones surgidas de la psicología como desde fuera de ella, donde el comportamiento es un determinante central para que puedan tener éxito, como pasa en el caso del ejercicio o la convivencia en entornos con otros seres vivos. Se llega a afirmar que a lo largo plazo la ciencia de la psicología clínica debería tomar el liderazgo de prevenir o tratar los trastornos clínicos y subclínicos, así como los factores de riesgo conocidos, y no meramente dando servicios, sino coordinando esfuerzos interdisciplinares dirigidos a ofrecer intervenciones preventivas para los problemas psicológicos y físicos. Habrá una oportunidad alentadora para la investigación dirigida a identificar intervenciones psicológicamente activas que pueden ser administradas a gran escala, como pasa con el flúor en el agua, encaminadas a construir resiliencia y reducir riesgos en grandes segmentos de la población que no pueden acceder a una sesión de psicoterapia tradicional. En este mismo sentido, este artículo de la APA, de la American Psychological Association, la APA, en un informe especial, ha señalado las 11 principales tendencias de la psicología en 2023. Una de ellas, denominada Rebranding the Field, que puede ser traducido como renovando el campo, se dice textualmente que el Consejo de Gobierno de la APA en 2022 acordó pedir a los psicólogos que adopten una aproximación a la salud de tipo poblacional, trabajando a través y con sistemas que mejoren la salud de comunidades enteras, que tengan en cuenta factores tales como los ingresos, la educación, la cultura y el entorno. Es necesario que exista una especial atención a pensar no solo en términos de intervención individual, que se aplica a personas que presentan tal o cual trastorno, sino que también hay que mejorar la atención en salud mental ajustando la intervención psicológica a los múltiples niveles y contextos donde se pide ayuda. En esa línea se aprecia una importancia creciente de la prevención y de la atención psicológica no vinculada a los servicios de salud mental, sino también y principalmente a la atención primaria. Otro contexto preventivo muy importante es el educativo, del que solo diré que es esencial y del que hay mucho escrito e investigado, pero que presenta una débil y engañosa en muchos casos implantación. El Consejo de la Psicología está en estos momentos impulsando el proyecto de investigación SICE, un macroproyecto de evaluación de los resultados de la intervención psicológica en el ámbito escolar, que pretende volver a abrir un camino que nunca se debió cerrar. Los psicólogos ven el futuro de la prevención, pero el presente está poco analizado. Yo creo que ahora toca hablar del mito.
En el presente, en nuestro presente poco analizado, el mito ocupa un lugar destacado. La prevención comportamental no es una disciplina exenta de críticas. Sin embargo, no resulta fácil encontrarlas. Y esto es verdaderamente sorprendente. La resistencia en su mayor parte es silenciosa, tácita. Son objeciones tácitas y fácticas en la mayor parte de los casos. En un trabajo aparecido en 1979, Hoffman, al que me refería antes, expresa su incredulidad sobre la efectividad de la prevención comportamental para reducir la mortalidad o las incapacidades y afirma que sus éxitos, cuando se den, guardarán relación más bien con la renta que con otra cosa. La idea es que el código postal importe más que el genético. Los más ricos podrán adoptar hábitos más saludables que los pobres, incrementándose las desigualdades en el campo de la salud. Además, la idea de que la prevención pueda actuar sobre otros comportamientos como el consumo de drogas, el uso de productos peligrosos o las condiciones insalubres de los trabajos es puesta claramente en duda, dada la resistencia al cambio. En resumen, señala el autor, las perspectivas de la prevención parecen apuntar a que producirá menos resultados de lo que se esperan y entorpecerá la adopción de cambios en las estrategias puramente médicas, tales como la introducción de comadronas o el examen pediátrico en poblaciones desventajadas, etc., para tratar los problemas de salud más prevalentes, es decir, para la clínica. Creo sinceramente que sin explicitarlo tan claramente como en este trabajo, es exactamente así como piensan bastantes planificadores y gestores sanitarios. Otro escéptico que se cita alguna vez es Peter Rossi. Peter Rossi en 1983 enunció la llamada ley de hierro, que dice que el valor esperado de cualquier evaluación del impacto neto de un programa social a gran escala es cero. Una ley que luego matizó en el 2003. Esta ley no viene de un análisis empírico de los datos, sino que es producto de una impresión de la literatura publicada, una impresión que hay que entonces valorar en su justa medida. Aún así, no nos escandalizamos cuando vemos esta aseveración, porque sospechamos que la aplicación de los programas de prevención están lastrados por una pobre evaluación previa, pobre adecuación de la intervención al contexto y muy deficiente implementación. Un cóctel mortal para los resultados. Yo creo que muchos escépticos siguen a Rossi, al primer Rossi, porque luego lo ha matizado, sin saberlo. No tienen en cuenta los problemas para demostrar la efectividad de la prevención, pero es muy probable que crean que la prevención no funciona. Puede decirse que para los escépticos la prevención comportamental es un mito, algo que produce resultados magníficos que nadie ha visto. El apoyo difuso y generalizado a la prevención que se detecta en la sociedad y en los círculos de gestión política y técnicos se desvanece claramente con la cercanía. Por lo general, existe una clara conciencia de las limitaciones. Una primera fuente son los límites producidos por la escala de las tareas que hay que desarrollar, que pueden considerarse excesivas, inalcanzables o inapropiadas por razones técnicas, políticas o económicas. Es bien conocido el dilema económico al que se enfrentan las autoridades cuando deben asignar recursos a la prevención, detrayéndolos de la actividad existencial con beneficios muy difíciles de medir y ver. Además, la lente ideológica que opera siempre en el ámbito político puede confundir los factores, así que lo que para unos es un factor de riesgo que actúa como precursor puede servir por otros como resultado o consecuencia. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la pobreza y la salud mental, la relación que existe, que nunca se sabe, dependiendo de la lente ideológica que está viendo uno, si un factor de riesgo o precisamente el resultado o consecuencia. A esto hay que sumar que las medidas pueden tener graves repercusiones éticas y políticas sin que esté clara la solvencia de la ciencia que hay detrás, un asunto siempre muy controvertido. ¿Qué tipo de ciencias son las ciencias sociales, ¿no? Son claras las enormes dificultades para llevar a cabo las medidas preventivas en cuanto se interviene sobre las fuentes económicas de los problemas o las reglas y normas de funcionamiento social que afectan a las libertades y derechos de los individuos o los grupos sociales. El factor ideológico es muy importante. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en las fuertes diatribas que han surgido como consecuencia de las decisiones de confinamiento de la pandemia en casi todos los países, pero con más virulencia en los occidentales. Las polémicas están entrecruzadas de valores y valoraciones que las justifican. Así, unos han decidido intervenir limitando derechos ciudadanos porque han considerado que de esa forma se salvaguardaban vidas, mientras que otros han defendido que la intervención estaba justificada si se demostrase que guardaba relación y proporcionalidad con el éxito de las medidas. Desde luego, es indefendible que los daños económicos de intervenir no estuvieran acompañados de una clara reducción de la mortalidad frente a no hacer nada. Fallar en ambas vertientes no tiene excusa y algunos han acusado agriamente al gobierno, el gobierno español en este caso, de este resultado.
Y por último, han estado los que han primado los derechos del individuo frente a la intervención del Estado, defendiendo que el cuidado de la salud es un asunto de cada uno. También observamos que los principios de esas políticas preventivas generan división social. La izquierda parece más dispuesta a afrontar políticas preventivas que reduzcan la desigualdad o reducir la pobreza, mientras que la derecha busca reducir la inactividad económica y los costes de los servicios públicos. Obviamente no se toman estas etiquetas de derecha e izquierda para entender la acción política actual, no sería un ejercicio muy productivo. Otra fuente de dificultad son los diversos frenos a los cambios que pueden requerirse y en cómo esos cambios afectan a determinados grupos de presión. El ejemplo más manifiesto lo tenemos en el persistente rechazo a la profesionalización del llamado espacio sociosanitario. La integración de los servicios de los psicólogos, pero también de otros profesionales en espacios preventivos privilegiados, choca con la legislación existente de quiénes son los trabajadores y cuáles son las funciones que desempeñan en esos ámbitos. Lo sucedido en las residencias de ancianos durante la pandemia puede atribuirse, entre otras cosas, a la indeterminación de las responsabilidades en las residencias de mayores y en la resistencia a definir como espacio sociosanitario un espacio normalmente asignado a los servicios sociales. Lo que sucede en el ámbito educativo es más o menos lo mismo. Se les pide a las escuelas e institutos que intervengan en prevención porque allí hay un espacio privilegiado, pero luego no se les da herramientas para poder hacerlo con un mínimo de racionalidad profesional y científica, y se argumenta claramente que la escuela está para enseñar determinados conocimientos y habilidades y no para actuar como centros de salud. Los profesores son los profesionales de las escuelas, no los psicólogos. Un problema adicional es que el mito solo puede desvanecerse si se aplican las intervenciones preventivas en condiciones que posibiliten su éxito y se las evalúe. Muchas veces a la prevención se le suponen más virtudes y buenos resultados de los que se pueden demostrar. La frustración nace de la mentira. La sensación de fracaso se obtiene de la distancia entre declaraciones y resultados. En ausencia de una cierta evaluación de las actividades preventivas que se hacen en colegios, centros de salud, centros sociales, lugares de trabajo, solo podemos sospechar lo que sucede por ciertas indicaciones fraccionarias. No puede juzgarse lo que se está haciendo simplemente dando por bueno lo que se dice que se hace. Un ejemplo podrá ilustrar esta consideración, por otro lado, nada sorprendente. La Unidad de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo hizo en 2009 un estudio y un informe para el Plan Regional de Drogas sobre la prevención del consumo de drogas que se estaba haciendo en los centros escolares. El campo de la prevención del uso de sustancias tiene algo de dinero y unos pocos recursos para poner en marcha programas de prevención en el ámbito regional. El resultado de la investigación fue o que bien los centros no hacían nada, o la mayoría, o bien utilizaban programas de prevención sin pruebas científicas o los aplicaban de forma completamente inadecuada. Si esto pasa en la prevención más mimada, huelga decir lo que sucede en otros campos. Puedo mencionar otros casos de primera mano, pero bueno, no es este el momento. En general, las políticas no suelen ser preventivas, sino reactivas, aunque sin lugar a dudas hay ámbitos en los que las políticas preventivas se proclaman como eficaces. Véase, por ejemplo, el éxito con las enfermedades infecciosas, algunas de ellas se consideran erradicadas, o de forma más matizada la influencia de la educación y el bienestar económico sobre la violencia política, algo que puede atribuirse más que a la prevención al progreso, o a los ángeles que llevamos dentro, según Pinker, o incluso el éxito de las políticas antitabaco que he mencionado antes. Fuera de esos pocos ejemplos, la falta de políticas preventivas puede atribuirse a la falta de incentivo para llevarlas a cabo. El conjunto de razones ya se ha anunciado: conocimiento vago, inexistente sobre la causa de los problemas, necesidad de focalizar los recursos, la extrema complejidad de los mecanismos que hay que poner en marcha si se quiere llevar a cabo políticas preventivas y modificar el comportamiento. A todo esto hay que añadir una evaluación muy compleja y difícil que dificulta atribuir el éxito a las intervenciones. La prevención se encuentra en una situación peculiar entre la realidad y el mito. Hay una realidad formada por su implantación legal, científica y profesional, pero también la prevención se convierte en un mito cuando se esperan resultados sin hacer lo que se debe o se le pide más de lo que puede dar. Bien porque la ciencia no ha llegado tan lejos, bien porque simplemente, más que hacer, se simula que se hace prevención. Esta situación lleva a la frustración. No es raro oír que la prevención comportamental no funciona cuando simplemente no se aplica. Hay un sector de la prevención, aquel que ha conseguido una mejora de la salud pública en base a la vacunación, la mejora de la salubridad pública y de la calidad de la vida, que ha tenido notable éxito en la lucha contra las enfermedades transmisibles e infecciosas, con una fuerte implantación profesional, económica y social. Por otro lado está el sector de la prevención que atiende el comportamiento y su modificación como objetos de su actividad científica y profesional.
A todos los que nos interesamos por la prevención comportamental nos invaden dudas razonables sobre la coherencia entre las formulaciones normativas y la realidad sobre el terreno. Tal parece que la prevención o la promoción de la salud son ideas de fácil proclamación en el papel, en todo tipo de leyes, programas, normas, pero de difícil materialización en la realidad del día a día, de forma que parece más un mito que una realidad. Un hecho que admite pocas dudas y que puede resultar significativo del estado de la prevención es el papel que han desarrollado los expertos en comportamiento en el transcurso de la pandemia del COVID-19. En nuestro país, ninguno en ámbitos donde podrían haber sido útiles, como es el de la comunicación y el de la programación de las medidas a desarrollar para conseguir los objetivos de cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que dificultan la transmisión del virus. En otros lugares, su participación es poco conocida. A pesar de las señales claras que apuntan a un creciente desarrollo científico e interés profesional por la prevención comportamental, hay un convencimiento claro de que no ha ganado la atención plena de los políticos, gestores y comunidades. Si nos fijamos en Occidente, percibo que hay más posibilidades que las medidas preventivas tengan efectos si hay concordancia con los valores básicos de la cultura en la que vivimos, capitalista y liberal. La prevención, que tiene el respaldo del ámbito empresarial e industrial, que es susceptible de convertirse en mercancía, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas, es más fácil que se desarrolle. Tampoco nadie parece dudar de la importancia de las medidas higiénico-sanitarias en el control del agua potable, los alimentos, la vacunación, etc., y de su necesaria financiación. Todas esas medidas encajan en el entramado comercial e industrial. Parece, sin embargo, que cuesta más reconocer el papel del comportamiento y de las ciencias comportamentales en este ámbito y gastar en consecuencia. Aquí es donde se encuentra la principal dificultad, y hay razones para la duda. La acción preventiva es compleja, difícil de planificar y ejecutar, y es muy difícil de evaluar. Ese era el pensamiento de Hoffman. La complejidad, sin embargo, no impide la actuación en otras áreas del comportamiento, ¿verdad? Como es el económico. ¿Puede haber alguna otra explicación para la aparente discrepancia entre la exuberancia de las promesas políticas, legislativas y a veces científicas y la incapacidad para convertirnos en una sociedad que priorice la prevención? Últimamente se ha postulado una explicación. Se ha dicho que eso es debido a la ausencia de una cultura de la prevención. Esta es una idea afín a otras muchas que se pueden encontrar actualmente, tales como cultura de la violencia, cultura de la pobreza, cultura del vino, que pareciendo tener un significado claro son bastante oscuras cuando se analizan detenidamente. Parafraseando una famosa definición de Taylor, que dio en 1871 a la hora de definir lo que es cultura desde el punto de vista de la antropología cultural, podríamos decir que cultura de la prevención es un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad y que tiene como resultado la mejora de la prevención. Como puede observarse en la definición, la idea de todo complejo dota a la comprensión del significado de la cultura de una inevitable complejidad filosófica, valga la redundancia, porque yo desde luego no conozco la simplicidad filosófica. En un número especial de Science Prevention de 2021 se dice que la pandemia de COVID-19 puede ser un buen momento para profundizar en la cultura de la prevención, para promover la salud global y los recursos de los que disponemos para promoverla. En concreto, se ha visto que las recomendaciones preventivas para detener la expansión del virus se han visto entorpecidas por la acción diversa de los distintos agentes políticos y sociales que operaban con presupuestos distintos relativos al valor otorgado a los factores económicos de salud o a las libertades públicas. Una estrategia preventiva que no tiene alternativa posible racional debido a que su no adopción puede suponer un enorme coste social, económico y sanitario. ¿Pero qué es la cultura de la prevención y cómo podemos adquirirla? El término tiene tradición en el ámbito de la prevención laboral, sin lugar a dudas, ¿no? También ha tenido aplicación en el campo de la seguridad no laboral, por ejemplo, en la prevención de los conflictos y gravosas consecuencias de los desastres naturales. Se reconoce el hecho de que no hay una definición claramente aceptada y que no es un término científico, ya que no tiene una definición operativa. En el campo de los fenómenos psicológicos se ha tratado de definir la cultura de la prevención como la especial disposición de un grupo social a tratar los problemas desde la óptica preventiva más que desde una aproximación reactiva. Yo creo que esto es una definición circular. Lo que se dice es algo así como que no hay cultura de la prevención porque no se tiene disposición a prevenir, pero la disposición a prevenir se atribuye a la cultura de la prevención. La cultura de la prevención puede definirse también por las normas, valores o creencias de un grupo social, profesionales y legos que están dirigidos a promover la salud de la población.
y que se traducen en la existencia de una sinergia entre la ciencia, la economía, la política y el funcionamiento cotidiano dirigida a ese fin. El resultado de esta sinergia comprende una estructura política y legal que dé apoyo al esfuerzo preventivo e investigación científica dirigida a ese mismo fin, coordinación de múltiples sectores y niveles involucrados y formación de políticos y profesionales junto con el compromiso para aportar los recursos adecuados para sostener el sistema preventivo a largo plazo. Aunque podría darse por sentado, no hay razones para entender que la cultura de prevención es preexistente a las prácticas preventivas, sino que es consecuencia de estas. Quizás la dificultad se encuentra en la propia idea de cultura, un compendio de significados de límites borrosos y oscuros. La cultura, en este caso, podría entenderse de forma esencialista o idealista. En ese caso, resulta oscurantista e inútil en el mejor de ellos. Sin embargo, puede ser que las prácticas sociales no sean el producto, como ya he dicho, de una cultura persistente, sino que al revés, la idea de cultura surja de la coherencia y convergencia de los objetivos de dichas prácticas en un grupo social. Eso no significa negar que en un contexto favorable las políticas preventivas fueran más fáciles de implantar. Si así fuera, habría que ver las condiciones que hacen posible la cultura de la prevención. Los factores inhibidores y promotores de esa cultura podrían agruparse en torno a cada una de las dos grandes esferas que hacen posible la prevención, que yo he denominado esfera institucional y esfera científico-profesional. Dentro de la esfera institucional, algunos factores inhibidores del desarrollo de la prevención que ya han sido mencionados previamente son los siguientes. No entraremos en un análisis profundo, ya lo hemos mencionado, pero son bien conocidos. La urgencia de atender el problema de salud una vez que se ha manifestado, es decir, la prioridad de los gastos clínicos, la lógica seguida por los gestores públicos de tener resultados a corto plazo, la necesidad insaciable del sistema asistencial, de recursos, la creencia de la que la prevención es difícil o inútil, la presión ejercida por empresas, profesionales o instituciones con intereses creados en el campo asistencial. Todos estos factores pueden estar operando para no favorecer la prevención. A estos habría que añadir la idea de la política como espectáculo en el que es perfectamente admisible el engaño de la idea de prevención en los documentos, de poner la idea de prevención en los documentos y declaraciones públicas sin que haya necesidad de respaldar esos pronunciamientos con algún tipo de acción que las ponga en marcha. La prevención comportamental no es la única damnificada en el plano institucional. Un hecho innegable es que la pandemia ha puesto de manifiesto nuestra deficiente preparación en el campo de la prevención y no solo en el campo comportamental. Las estructuras de salud pública necesitan ser reforzadas, tal y como de manera insistente se transmite al gobierno por los grupos de expertos y como se puede deducir del anunciado propósito de crear una agencia de salud pública. La presión asistencial y las necesidades de los lobbies de presión en torno a la asistencia pública, junto con la necesidad de obtener resultados tangibles a corto plazo, se alían y crean las peores condiciones para que las ideas y valores de la prevención cobren fuerza. Bien mirado, esto no es una característica exclusiva del campo sanitario. Todo el espectro de la acción social es más reactivo y punitivo que preventivo. Si giramos la mirada a la gestión del delito y de la delincuencia, las conclusiones son las mismas que hemos obtenido en el campo sanitario. La acción preventiva carece de estructura que la soporte y oriente. En general, los distintos agentes que forman parte del campo preventivo trabajan aislados entre sí y las políticas bien intencionadas que se ponen en marcha rara vez están en un marco que permita su seguimiento y evaluación. De este conjunto de acciones retardantes de la prevención que acabo de mencionar, pueden deducirse cuáles pueden ser las mejores medidas y condiciones políticas que promuevan la prevención. Aquí les pongo 4. Promover la creación de coaliciones sociales que premien la acción preventiva a medio y largo plazo. Reforzar la vieja idea de que es mejor prevenir y que la prevención da sus frutos promoviendo modelos preventivos de éxito. Crear estructuras preventivas en todos los niveles de la acción social convenientemente interconectadas y evaluadas. Monitorizar permanentemente los objetivos de la prevención, evidenciando la reducción de su prevalencia e intensidad o su fracaso. Aquí hay que cimentar la acción preventiva en la lógica de los resultados, pero también modular la comunicación política a la lógica de la ciencia. En este sentido es necesario estar vigilantes con el nominalismo en la prevención. Esto es una estrategia que se sigue en las instituciones para reclasificar antiguas políticas como preventivas, de forma que todo puede considerarse preventivo, por lo que nada lo es. Las medidas promotoras deberían plasmarse en políticas, y ya voy entrando más en lo concreto,
políticas institucionales, recolocar financiación de servicios reactivos a los preventivos, vincular beneficios o costes controlados por el gobierno a objetivos preventivos, algo que se ha llamado en algún momento política basada en la evidencia, desarrollo de regulaciones, incentivos, sanciones controlados por el gobierno a los objetivos comportamentales, financiar y desarrollar investigación preventiva, crear estructuras que lleven a cabo la prevención dentro del sistema gubernamental. Si nos fijamos en estas medidas, podemos ver algunas de las líneas de fractura entre el desarrollo de una cultura de la prevención, entre comillas, frente a las propuestas prevalentes en el mundo occidental, una cultura económica liberal. No entraré a fondo aquí en lo que significa esto de liberal. Los incentivos para planificar, hacer un cierto grado de ingeniería social, esperar resultados a medio y largo plazo, promover la financiación pública de proyectos de salud pública, son todas ellas políticas aparentemente ajenas a las culturas liberales. Como sabemos lo que significa cultura liberal, se admiten modulaciones tanto temporales como también territoriales. Por ejemplo, su significado no es el mismo en Europa que en América. Pero en esta oposición puede que se encuentre la posibilidad o imposibilidad de una prevención comportamental real. Solo puedo dejar apuntado aquí que el rechazo del modelo chino, seguido durante la pandemia y en otros ámbitos de la vida social en Occidente, es otra forma de ver la dialéctica de oposición entre estas dos culturas. La esfera científico-profesional, y voy acabando, el análisis de esta esfera debe atenerse a aspectos como los que señalo en la transparencia, ¿no? Establecimiento de estándares de calidad para la actividad preventiva y para el ejercicio de la profesión. Aquí son importantes las guías de evaluación de la calidad de prevención, que siguen siendo relativamente escasas. Esta ausencia ha llevado a que proliferen actividades con propósito preventivo que carecen de cualquier efectividad. El ejemplo combinado de cierta banalidad en el desarrollo de las tareas de prevención, junto con la apreciación de que los resultados son escasos para el dinero gastado, puede llevar a la idea de que la prevención no es posible o es frustrante. La mejora de la evidencia científica y de su accesibilidad es otro aspecto importantísimo. La creación de evidencia científica de calidad tiene que pelear con ciertos imponderables bien conocidos en las ciencias sociales, como es el carácter contextual de los hallazgos, las dificultades inherentes para el diseño de investigaciones dentro del contexto aplicado, la ausencia de claras condiciones para medir el éxito, la implementación únicamente de prácticas preventivas basadas en la mejor ciencia. Estamos hablando de que el hándicap más importante con el que nos podemos encontrar en este apartado es la no distinción entre acción o propósito preventivo y prevención que ya señalé al principio. Abundan sobremanera complejos procesos que vinculan a proveedores de financiación y aplicadores que llevan generalmente a adoptar estrategias con validez aparente pero sin pruebas científicas y a establecer vínculos de financiación no ligados a los resultados, sino a intereses espurios ajenos a la prevención, por ejemplo, a dar satisfacción a determinados agentes por su relevancia social. Otra parte importantísimo es la traslación de la evidencia científica desde los espacios controlados a su aplicación en el campo de la salud pública, es decir, de la experimentación al campo de la salud pública aplicada. La transferencia del conocimiento desde la investigación a la aplicación se ve extraordinariamente comprometida en España y también en otros muchos lugares por la existencia de una separación evidente entre el mundo académico-científico que se encarga fundamentalmente de hacer la investigación y un mundo profesional que carece de incentivos para dedicar su tiempo a alcanzar más competencia científica. Finalizo diciendo que la cultura de la prevención se verá favorecida por el fortalecimiento de un círculo virtuoso de estos dos grandes polos, el político social y el científico profesional, que habrá que desarrollarlos en forma y en base a ventanas de oportunidad. La idea de que los ciudadanos tienen derecho a la salud física y psicológica tiene su principal corolario en la necesidad de arbitrar los mejores medios para que no surja la disfunción, el trastorno o la enfermedad. Pero ese derecho tiene que venir acompañado de una forma efectiva de ejercerlo y para eso tiene que haber un contexto y herramientas preventivas que lo hagan posible, de acuerdo con la ciencia y las mejores prácticas disponibles. La prevención efectiva conlleva un afianzamiento de los valores preventivos que a su vez salen reforzados si existen prácticas preventivas efectivas. De esa manera, quizás de esa manera, el mito desaparecerá y dejará más espacio a la realidad compleja de la prevención comportamental. Gracias por la atención prestada.
Muchas gracias, profesor Fernández Hermida, por esta fabulosa conferencia tan rigurosa, tan bien fundamentada, como nos tiene acostumbrados. La verdad es que cada idea que lanza daría para horas, o sea, esa es la realidad, para horas de reflexión y de comentarios. Y bueno, yo voy ahora a dar un turno de preguntas. A mí me han surgido también unos cuantos preguntas, reflexiones. Bueno, yo por abrir un poco el debate tenía aquí alguna pregunta. Bueno, no sé si nuestro presidente quiere comentar algo. Elio, te estamos viendo ya. Muchas gracias y solo felicitar al conferenciante por una conferencia que es realmente uno de los núcleos de dificultad que tenemos los científicos y todos los preocupados por los problemas sociales, de conseguir hacer llegar nuestros hallazgos al gran público y hacer que la gente siga y nos atienda y nos comprenda y finalmente nos siga y obtenga los resultados que estamos seguros que van a tener. Estaba pensando que en cosas como José Ramón sabe perfectamente la vieja historia del doctor Semmelweis, cuando se empeñó en lograr que los médicos del hospital se lavaran las manos antes de ir a los partos para evitar que hubiera muertos y más muertos por fiebres de puerperio que se producían, cuando se trataba simplemente de una política de lavarse las manos, y terminó expulsado y retirado del hospital, y eso tuvo unas consecuencias personales para él extraordinariamente duras. En cosas tan sencillas, yo pienso muchas veces que tal vez la prevención tiene que encontrar las técnicas de la propaganda y de la publicidad. Es decir, nosotros estamos en unas sociedades que compran el coche que se promueve, compran el vestido que tiene el bikini que tiene mejor publicidad. Tenemos que hacer una unión de la publicidad, yo creo. No sé qué opina nuestro conferenciante, pero creo que los científicos tenemos que sabernos vincular también a estos psicólogos de la publicidad y de la venta, porque de ambas cosas puede que salgan beneficiados todos. Muchas gracias por la conferencia y ya me dirás si te animas a iniciar un camino de una agencia de publicidad de nuevas técnicas y conductas adecuadamente impuestas. Gracias, José Ramón. Haría mal hacer eso porque yo de verdad que me publicito mal a mí mismo, así que no creo yo que también publicitas. En fin, en todo caso, lo que dice Elio, claro que tiene mucho sentido. Es decir, viene a ser lo de siempre, es decir, modificar el comportamiento de las personas, no solamente en el ámbito individual, sino también a veces mover colectivamente a las personas en un determinado sentido, tiene enorme complejidad. Pero yo intenté señalar en la conferencia también algo que creo que es muy importante, y es evidentemente que gran parte de la prevención comportamental se mueve en un eje radicalmente distinto de los valores centrales que promueven la cultura occidental. Eso es un problema grave. Es decir, que en el momento que promovemos o nos movemos de manera, digamos, en la misma dirección, en el mismo sentido que los valores culturales en los que estamos, desde luego es mejor. Quizás a eso te refieres tú cuando decimos que tenemos que encontrar la mejor forma de promover los valores preventivos dentro del contexto en el que nos situamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es donde tiene sentido y nace todo este movimiento que hay de la economía conductual. La economía conductual se declara a sí misma como un enfoque liberal, un enfoque que encaja perfectamente con los valores occidentales, que no es impositiva, que no es normativa, que lo que busca a través de sus nuggets o sus empujoncitos es construir una arquitectura
contextual, una arquitectura psicológica que permita conseguir resultados preventivos, sugiriendo a las personas, no necesariamente de manera consciente, un camino que encuentren, digamos así, deseable y fácil, ¿no? Algo que por otra parte hace siempre la publicidad, de otra manera, pero lo hace, ¿no? Entonces, esto es verdad, es cierto, pero creo que muchos asuntos y problemas que afronta la prevención comportamental no es viable ni posible hacerlo así, porque la complejidad en la que tienen que desarrollarse las políticas requiere necesariamente una intervención que vaya más allá de la mera sugerencia o la mera disposición arquitectónica, contextual, en el que se mueven las personas. El ejemplo típico que ponen los que trabajan en economía conductual es cómo promover la comida saludable en un comedor público, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, modificando la arquitectura, por ejemplo, del propio restaurante, en el que hay autoservicio, ¿no? Dice, bueno, las frutas, verduras, etcétera, se ponen en primer lugar, y al final, y en un sitio más escondido, más difícil de encontrar, pues se ponen los alimentos no deseables. Así no se quita la libertad al individuo, pero de manera, digamos, sutil, tal como hacen los supermercados cuando nos ponen las pilas y los chicles al final, pues facilita el que se tomen medidas, que se lleven a cabo conductas saludables, ¿no? Y eso es viable en para conseguir algunos objetivos de la prevención comportamental, pero considero muy poco realista pensar que eso pueda ser la única intervención posible, ¿no? Muy bien, muy bien. Acuérdate que esa misma cuestión ya la estuvo haciendo Kurt Lewin en los años 40. Ya. Modificando los hábitos de comida. Efectivamente, hay que ir por ese camino. Muchas gracias, José Ramón. Nada. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, presidente. De hecho, yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? En el hecho de que la cultura que tenemos, nuestra cultura liberal, pues también a veces ha apoyado, ¿no?, determinadas culturas de prevención, como en el caso, por ejemplo, del tabaquismo y de las drogas, las drogodependencias, que quizás se forma un binomio que es especialmente eficaz, ¿no?, que es el de la legislación junto con la psicología, ¿no? Cuando las leyes apoyan esa psicología, podría ser. Es cierto, Maripaz, pero ahí hay un fenómeno que todos los que trabajamos en el campo de las drogodependencias siempre hemos señalado. Hoy otra vez volvemos a las contradicciones por el contexto económico, institucional. El tabaco no es generalmente un producto que digamos, que suponga alterar cadenas de producción dentro de la producción y que mantengan, digamos, un entramado suficientemente sólido en el mundo occidental. El tabaco bueno, salvo en Estados Unidos con Virginia y por ahí, pero bueno, en principio, digamos, es un objetivo más fácil de atacar porque, digamos, el entramado económico que lo soporta y productivo es menos fuerte. Pero imagínate y piensa en lo que sucede con el alcohol. El alcohol es infinitamente más, según todos los estudios, produce efectos más lesivos para la salud, sin embargo, y más costosos para el sistema. Y sin embargo, es casi imposible establecer en España, por ejemplo, una política preventiva que proteja a los jóvenes de la propaganda pro alcohol. Es casi imposible. Y estamos en una primera fase, simplemente proteger a los jóvenes, ¿no? Y España no es diferente a Francia o a otros sitios donde el alcohol ocupa un espacio económico importante. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos ahí cosas muy severas. Sí, sin duda, y además muy relacionado con todo lo de la ideología que decías. Bueno, tenemos también dos palabras pedidas ya del profesor Eduardo Leal, que nos contacta y nos sigue los miércoles con la Academia desde México. Muchas gracias, profesor. ¿Qué tal? Gracias, Linda Maripaz. Gracias por seguirnos invitando. Felicidades, maestro José Ramón, muy bien sustentada toda tu conferencia. Me da mucho gusto que Leodoro, el maestro Leodoro,
refiere a Kurt Lewin. Kurt Lewin es como el santo patrón de los psicólogos organizacionales, con su campo de fuerzas y todo. Y un poquito mismo, en la misma línea de lo que comentaba Eleodoro, José Ramón, del marketing, de la prevención. Tú empezaste hablando de que cuando se emprende una estrategia de prevención se tiene que definir qué, por qué, cómo y quién. Y a lo mejor a ese promotor no le va a alcanzar la vida para ver la contribución y las evidencias, ¿verdad? Sobre todo si está como de nuestra rodada, de nuestra edad. Sí, sí. Entonces, yo creo que algo que ha ayudado mucho, al menos en México, creo, puedo estar equivocado, es la prevención en por qué te digo que no conviene que consumas sustancias. Y cada rato en la radio, en casi todas las estaciones, viene eso. Y se dice de una manera tan didáctica, tan persuasiva como tú vas a la fiesta, te sientes muy bien, y fulano de tal te ofrece tal, te sientes muy bien, pero mira, pasa tal. Bueno, era un comentario al respecto. Lo otro, ya es una pregunta muy específica. En los programas de prevención a nivel nacional, siempre se promueve con el modelo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que también la mencionaste, la relación de gobierno, universidades y organizaciones. Y yo creo que esa ha sido la restricción más grande que ha habido en los grandes programas. El sexenio pasado, el presidente anterior promovió, invirtió muchos millones en un programa que se llamó PRONAVET, Promoción de Bienestar en el Trabajo. Nos inscribimos, algunos nos certificamos en ese programa, todos salimos encantados, tuvimos sesiones donde había gente del gobierno, las universidades, las organizaciones, programas bien específicos de educación en las empresas que se dieron durante 1 o 2 años y ya se desarticularon, ya no los encuentro, a veces les escribo y ya no sé. Entonces, ¿qué condiciones se tendrían que dar desde tu notable experiencia en esto, José Ramón, para que desde que arranquen estos procesos, qué estrategia reeducativa o no sé, para que desde arranquen estos procesos se mantenga ese vínculo? Uy, si supiera yo eso. No, la idea, generalmente, una idea que siempre surge cuando nos enfrentamos a esta situación es lo que llaman las ventanas de oportunidad, que es algo así como decir, hay que estar atentos a las situaciones en las que esa sinergia puede resultar altamente gratificante para los tres actores, ¿no? Eso. En realidad, algo de eso ha pasado, por ejemplo, con la pandemia en los aspectos de salud pública. Y algo de eso también pasó en el campo, por ejemplo, de la psicología del trabajo, que considero que tiene un área de prevención laboral muy desarrollada, en un momento determinado, cuando, bueno, por razones contextuales, situacionales, pues se potencia de manera muy clara la seguridad en el trabajo, ¿no? De repente puede resultar beneficioso y virtuoso para las empresas, para los individuos que investigan y para las organizaciones y para el gobierno por los reducidos costes de seguridad social y de gastos sanitarios, el implicarse en una política más seria de seguridad laboral, ¿no? Bien. En cada momento y en cada circunstancia da la sensación de que podemos actuar en función de esas ventanas de oportunidad. ¿Cómo construir esas ventanas de oportunidad? Y es un asunto que se me escapa radicalmente, ¿no? Yo ya no sé cómo se podrían favorecer esas ventanas de oportunidad, más allá de dar una declaración vacía, o al menos, no tan vacía, pero al menos más que nada desiderativa, o sea, decir, bueno, desearía que sucediera, si yo hago esto, deseo que suceda lo otro, ¿no? Si yo, como dije al final, para promover la cultura de la prevención, por poner un ejemplo, ¿no? Digo que hay que hacer grupos fundamentalmente de consorcios de intereses que tenemos que fomentarlos desde las universidades. Eso en sí mismo no va a generar el clima necesario para que se establezcan fuertes vínculos a medio y largo plazo para defender las políticas preventivas. Pero es una condición sine qua non. ¿Y cuándo puede estallar? O digamos, ¿cuándo se puede poner en marcha? Pues no lo sé, no lo sé. Hay momentos en la historia en los que se produce convergencia de intereses entre todos los actores. Y hay momentos... Hubo un momento
aquí que creí, de verdad que lo creí, dije, ya, aquí en la pandemia vamos a poner en marcha políticas de salud pública en las que los aspectos comportamentales van a tener mucha importancia, ¿no? El tiempo pasa, se va desvaneciendo la ventana de oportunidad y cada vez soy más escéptico. No lo sé qué podemos hacer, francamente, no lo sé. Me encanta tu honestidad y también me gustó tu respuesta. Hay que buscar el incentivo que los vincule, ¿verdad? Porque es una luna de miel. Al principio hay colaboración, hay interdependencia y nosotros hacemos esto y el gobierno aporta, pero falta esa cultura de prevención de la que nos hablaste que me encantó. Y no olvidar también como psicólogos que la prevención siempre, siempre implica un proceso de aprendizaje y modificación de conducta. Y eso a veces es riego por goteo. Sí, claramente ese es el plano fundamental. Eso no significa que los otros planos sean accesorios, secundarios. No, pero el plano de análisis fundamental es el cambio del comportamiento, tanto individual como colectivo. Y ahí es donde los psicólogos yo creo que tenemos un papel muy importante, sí, sí, claramente. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena. Gracias a Muchas usted. gracias a los dos por este debate tan interesante. Una última palabra que lleva pedida desde hace tiempo es del profesor José María Prieto. Para no alargarnos mucho, será ya la última. Profesor, cuando quiera. José María. ¿Me oís ahora? Te oímos. ¿Me oímos? Verte Vale. no. Vamos a ver, yo tengo aquí los datos de Psicología del Trabajo y en concreto los informes de comisiones de los últimos 10 años y entramos en una vieja conversación que ya tuve con el profesor Hermida hace unos cuantos años. Vamos a ver, los datos que yo tengo, por ejemplo, de este año pasado, hubo 1.196.000 accidentes laborales, de los cuales la mitad fueron con baja laboral y la otra mitad fueron sin baja laboral. Hubo, de los cuales 4.700 fueron graves y 828 mortales. Por tanto, estoy hablando de personas concretas muertas o de personas concretas con accidentes laborales. Ahora bien, si yo cojo la década y la tengo aquí delante y digo, estoy cogiendo el informe de comisiones obreras, es decir, los más radicales a la hora de estimar las cosas, nos encontramos con que en el sector servicios los accidentes son estables durante la última década, oscilando entre 2.000 y 3.000, con un máximo en el 2017 y con un mínimo con el COVID en el 2020, y está siempre, es una onda exactamente que oscila, sube de 2.000 a 3.000 y vuelve a bajar. Si cojo del sector agrícola, está muy por encima, está entre 4.000 a 5.000, pero está oscilando y se mantiene así a lo largo de una década, con pequeños incrementos en el 2017, pero después con los decrementos de estar otra vez en el rango de los 4.000. Y estoy hablando del sector industrial. Si cojo el sector agrario, perdón, he estado hablando del sector agrario. Si cojo que el sector de la construcción es el más problemático, porque es el que anda entre 6.000 y 10.000 y 8.000, pero sigue bajando y está bajando ahora mismo en lo de este año pasado son 6.000. ¿Cuál es la razón? Estamos en la empresa privada. Yo todos los datos trabajo de la empresa privada y automáticamente hay unos comités que controlan y a partir de ahí hay unas maneras de entender las cosas con una disciplina, porque si no hay penalizaciones para uno o para otro. Por tanto, lo que constato desde el punto de vista de los datos concretos de España durante toda una década es la estabilidad por sectores industriales. Y por tanto, no es para tanto el decir es que es un tema, no, se puede controlar, porque aquí yo tengo los datos de industria, de agrarios, de construcción y servicios por separado. Entonces, como la línea de salud va por servicios, eso quiere decir que una de dos, que en los que estamos en servicios en el mundo de las empresas hemos resuelto el tema de modo muy eficiente, o los que están en la salud pública quejándose es porque no saben resolver las cosas como se hacen en la empresa privada. Y eso estoy datos de toda una década y el informe de comisiones
obreras, es decir, que no es los que vayan a hacer las cosas amables. Y como esa conversación ya la tuvimos con el profesor Hermida, pues vuelvo a las andadas esta vez con datos de una década. Hola, José María. Bueno, pues no lo sé cómo ver lo que me cuentas. Dices que los datos... Yo no soy experto en seguridad laboral, ¿no? No sigo los datos de seguridad laboral. Pero oyéndote atentamente, me parece que acabo de entenderte que en todos los sectores hay una cierta estabilidad a lo largo de una década, es decir, que los accidentes no bajan. Entiendo que lo que me has dado son números absolutos, no en función de la actividad. Eso sería bueno saberlo, porque evidentemente la tasa de actividad tiene que estar altamente relacionada en un sector con el número de accidentes. Pero bueno, en todo caso, si hay una estabilidad, yo no diría que las políticas estén triunfando precisamente. En todo caso, reconozco que al menos en lo que hace referencia al desarrollo de la idea de la cultura de la prevención, el mundo laboral, de la prevención de los accidentes y la prevención laboral marcó un hito. De hecho, es el primer sitio en donde de alguna manera el término adquiere tradición. Parece ser que surge por primera vez en un informe de la agencia de la OCDE a partir del accidente nuclear de Chernóbil, y se empieza a hablar ahí de la importancia de tener una cultura de prevención laboral, la idea de cultura de prevención, no la seguridad laboral, ¿no? Y probablemente eso sea así. Es decir, que el mundo de la seguridad laboral ya tiene larga historia, tiene buen conocimiento de lo que sucede, etc. Pero simplemente oyéndote y viendo los datos que das, yo no saltaría de alegría. Es decir, que algo está pasando ahí, que no acabamos de progresar y deberíamos progresar, porque la tasa de accidentes sigue siendo, en ese ámbito, yo creo que inaceptable, ¿no? En todo caso, las discusiones a veces se eternizan y eso no es malo. Cada uno mantenemos una posición, un punto de vista y bueno, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, profesor José María Prieto. Muchas gracias a nuestro querido conferenciante de hoy, José Ramón Fernández Hermida. Yo creo que es un planteamiento súper interesante el que habéis hecho y que a lo mejor también tiene mucho que ver con eso que hablábamos de la ideología, ¿no? Y lo que estamos dispuestos a aceptar como prevención y lo que realmente no. Creo que ha sido súper interesante el planteamiento que has hecho, José Ramón. Y bueno, hay muchas felicitaciones en el chat, simplemente transmitírtelas, darte las gracias, una gran charla, un tema muy importante, un privilegio escucharte. Bueno, necesitaría tiempo para reproducirlas todas. Muchísimas felicidades por todo, muchas gracias por esta magnífica conferencia y muchas gracias a todos los asistentes de diferentes lugares de España y a nivel internacional también. Y bueno, no puedo por menos que emplazarles a nuestras próximas conferencias de la Academia, los miércoles con la Academia, que iremos anunciándoselas próximamente. Muchas gracias, José Ramón, por esta conferencia. De todas formas, como es una conferencia que yo llamaría en el lenguaje coloquial muy sesuda, pues también tengo que decir que se grabará y que se colgará en unos días, con lo cual pues todos tendremos la oportunidad de volver a escucharla las veces que queramos. Muchísimas gracias a todos, un beso muy grande y un aplauso para el profesor, que aunque no se escuche por el sistema, pero está más que merecido. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias a todos por escucharme. Hasta luego.